Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Les saludamos desde la Ciudad de México, mi compañera y amiga Lilia Arellano. Lilia, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Con el gusto de verte como siempre. ¿Verdad? Y ya viste mi indumentaria. Vienes echando tiros como siempre. Imagínate si no. Muy bien. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches, con el gusto siempre de participar y estar presente. Y esta noche nos acompaña Ricardo Monreal. Usted lo conoce. Él actualmente es delegado del gobierno de la capital en Cuauhtémoc, delegado político en Cuauhtémoc. Ha sido gobernador de Zacatecas, ha tenido muchísimos puestos y ha cambiado mucho de partido. ¿Por qué? Normal, porque creo que la izquierda se diseminó. He estado en el PRD, en el PT y en el Movimiento Ciudadano. Los tres eran parte de una alianza. Primero, buenas noches. Eran parte de una alianza. Desde que renuncié al PRI, solo he estado en partidos de izquierda. El PRI incluso tenía un sector de izquierda. Yo siempre sostuve que la CNC era más vinculada a los movimientos sociales, los movimientos campesinos, más vinculada a la izquierda. Y yo estuve en la CNC en el PRI y después en el PRD y he estado transitando en la izquierda. Pero eso me parece que no es en demérito, yo soy amigo de todos. Yo creo que los que han cambiado han sido los partidos, ¿no? Y quienes militaban en algún momento en aquel PRI que tenía ramificaciones y contactos con la izquierda, pues vinieron a ocupar el espacio que el PRI deja vacío cuando en 1988 y a partir del gobierno de Carlos Salinas se mueven hacia la derecha con el programa del PAN. ¿Sí? Dejan ese espacio, lo ocupa el PRD. Y luego cuando el PRD firma el maléfico Pacto por México en 2012, vuelve a dejar el espacio, es un espacio que está ocupando Morena ahora, ¿no? O sea que quienes se han movido han sido los partidos, se han ido a la derecha. Y los militantes se han conservado en el lugar en que estaban, ¿no? Sí, y además que a mí me ha vinculado los últimos 20 años. Mi vida pública se ha vinculado mucho con la de Andrés Manuel, desde hace 20 años, que yo renuncié al PRI precisamente hace 20 años, 1997. Desde entonces toda mi vida política ha estado muy cercana al movimiento de Andrés Manuel. Es decir, él era presidente del PRD, cuando yo fui candidato a gobernador por el PRD, y después las circunstancias me movieron a apoyar a Andrés en distintos partidos, pero siempre he estado muy cercano a lo que sucede al movimiento que encabeza Andrés Manuel. Se habló mucho de tu renuncia al PRI, porque bueno, hay quienes afirman que los priistas nunca dejan de ser priistas, que su comportamiento sigue siendo el mismo, y bueno, si partimos de esa ala de izquierda dentro del PRI, pues pudiera ser cierto, ¿verdad? Pero Zacatecas vivió una época muy particular. Tenías a quien después fue gobernador de Aguascalientes, a Carlos Lozano, como el encargado de economía dentro de tu gabinete. Y bueno, resulta que Zacatecas siguió siendo el gran exportador de mano de obra hacia los Estados Unidos. Y con esta mano de obra también pues vinieron muchos señalamientos con respecto a la poca detención de unidades que circulaban en las carreteras y que su contenido era droga. En la capital hoy se viven momentos también ya de reiniciación de violencia debido al consumo de estupefacientes. Y no se ha puesto freno a la llegada de quienes pues todavía consideran que en esta capital pueden tener un futuro. Sí. Con esa experiencia allá en Zacatecas, en estos 2 renglones, ¿qué aplicarías a la capital? Bueno, primero te diría que fue un gobierno plural.
no fue un gobierno faccioso. Había de todos, y Carlos Lozano particularmente fue un buen secretario de Desarrollo Económico, de verdad. Oye, pero ¿se curaba las crudas contigo o No se le las hacen. curaba solo? Pero a mí, yo no soy un excesivo pecador, ni tampoco soy un excesivo hombre que no peque. Es decir, a mí, decía mi padre, las borracheras no las cobro ni las pago. La eficacia de él fue muy buena siendo yo gobernador de Zacatecas. Pero además, Lilia, están los datos. O sea, cuando Zacatecas estuve de gobernador, se generó un empleo por encima de la media nacional. Y están los datos, fue el lugar más seguro del país. Según los datos de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, que la gobernaba un panista, primero Zedillo y después Fox. Zedillo panista, bueno, sí. Priista, panista. Sí. Y luego Fox, panista. Y en todas partes, en esa época, se reconoció a Zacatecas como de los lugares más seguros. La migración ha sido histórica, no nos alegra, pero la mitad de zacatecanos vive allá, entonces es una migración fluctuante que gracias a esa migración vive Zacatecas, porque se destinan miles de millones de dólares por mes vía remesas. Si no, Zacatecas no existiría. Entonces, nosotros veíamos como una válvula de escape, porque además es una migración ya documentada en su mayoría. Sus padres, sus hijos, sus madres ya tienen documentos, sobre todo en Los Ángeles. En California hay una comunidad zacatecana muy grande, ya legalizada, en Chicago, en Texas. Y en esa época hubo seguridad pública. Cuando yo fui gobernador, ahí están los datos. Halago en boca propia es vituperio, pero ahí están los datos y lo que la gente opina cuando yo goberné. No el exterior, no la crítica que me ha perseguido en mi vida pública siempre, pero ahí están los datos que yo manejé más de 40,000 millones de pesos en 6 años. No tuve ningún señalamiento de ningún tipo en mis 6 años de gobierno, ni ahí ni después. Y en mis 40 años de vida pública tampoco los he tenido. Entonces, claro, la calumnia y la difamación lamentablemente siempre me ha acompañado, pero estoy muy tranquilo. Siempre ha salido bien, la verdad. Siempre, pero siempre he sido atacado. Entonces, yo creo que esta es la etapa mejor. Por lo que decía Lilia, yo te decía, Lilia, que para mí es mi mejor época, que tengo una experiencia acumulada. He sido 3 veces diputado federal, 2 veces senador de la República. Estoy gobernando la delegación más compleja de la ciudad, sin sobresaltos, sin estridencias, y que los problemas de seguridad que están en la delegación, como hay un mando centralizado, no te competen. No tienes mando sobre policía, que es un mal diseño constitucional. Las delegaciones no tienen atribuciones en materia de seguridad, salvo la de coadyuvancia, pero el mando centralizado, la Procuraduría, depende del jefe del gobierno central. Quedan reticencias del viejo centralismo en la Ciudad de México, que no se resolvieron con la nueva Constitución. Entonces es una etapa muy interesante la que está viviendo la ciudad. Por eso yo creo, y por eso me atrevo a participar, porque sé cómo gobernarla. Yo he sido gobernador, no he sido empleado ni colaborador de un gobierno. Siempre he tomado decisiones, firmes decisiones, autónomas decisiones, en razón de lo que la gente percibe y cree. También tengo errores, defectos. Eso es normal en un equilibrio de un ejercicio de una persona que tiene estas 2 características. Yo creo que la delegación Cuauhtémoc, para nuestros televidentes, habría que reseñar que tiene bajo su responsabilidad el centro de la ciudad. Tenía uno de los mercados más visitados, que era la Merced, que tenía, pues, fue el antecedente de la central de abastos, el lugar en donde iba toda la gente a surtirse de todos sus productos de alimentos muy baratos. Pero también tenía el mayor número de hotelitos
de cantinas sin que se cubriera el más mínimo requisito sanitario, por lo menos. Tiene el mayor número de restaurantes, de los de vieja tradición. Sí. Y es una zona verdaderamente conflictiva al paso del tiempo. Una zona turística por excelencia. La zona turística por excelencia, muy descuidada durante muchos años. Y que hemos visto resurgir, como tú dices, sin grandes aspavientos, ni nada, a una etapa de seguridad, Sí. de orden, de tranquilidad. Sí, Lilia. ¿Tú crees que esto puede extenderse a toda la ciudad? Sí, ¿Puede sí. extenderse a otras Mira. zonas? En donde, por ejemplo, la Miguel Hidalgo, tal parecería que el poder económico de quienes habitan una buena parte de esta delegación es apabullante sobre el delegado. Sí, sí. Y yo creo que en esta reingeniería constitucional que te hablo, los futuros alcaldes a partir del 18 tendrán un poco más de facultades, pero siento que debe de hacerse más. Porque la autoridad más inmediata de los ciudadanos es el delegado, es como el presidente municipal, solo que el presidente municipal tiene más facultades, tiene policía, tiene capacidad recaudatoria, tiene el predial de manera exclusiva, tiene cobros de impuestos de manera local, todo eso no lo tiene la delegación. Bueno, y nos decía en alguna ocasión Murillo Caram que precisamente el haber permitido esa autonomía municipal, las reformas que les permitieron captar los prediales, los impuestos y ingresos propios, etcétera, fueron el primer paso hacia la corrupción que hoy reina. Puede ser. En la Ciudad de México no existe, o sea, todo es centralizado. El cobro de predial ¿Lo hace la tesorería? lo hace la tesorería, todos los servicios. Los impuestos aquí están centralizados. Esa es una buena teoría. Yo creo más en el federalismo, creo en la descentralización, aunque con ello pueda traer como consecuencia también corrupción. Pero la corrupción la puedes combatir, la puedes sacudir. Yo creo que el predial, si lo cobraran las delegaciones, serían menos eficientes. O sea, aquí en la Ciudad de México uno de los derechos que se cobra puntualmente es el predial y es una alta recaudación, deben de ser entre 15, 20 mil millones de pesos de captación del predial. Entonces, son medidas que hay que revisar con mucho cuidado. Esto le permitiría a los delegados que están más en contacto con la gente poder jerarquizar sus necesidades, Sí. ¿no? Y no dejarlas a ojo del jefe del gobierno en turno, del gobernador de la ciudad de turno, ¿no? A su Pues juicio. yo lo que veo es, los ciudadanos estamos muy inconformes con la forma de gobierno que tenemos. Entrar al detalle de las presidencias municipales, las futuras alcaldías, si nos atenemos a la experiencia nacional y donde decíamos el municipio es la base, ¿sí? Y pues los municipios se fueron empobreciendo, fueron perdiendo capacidad de gobernar y en la actualidad en la Ciudad de México pues nos sentimos con ausencia de gobierno. Sí, sí. Sí, además de la inconformidad que nos produce las multas, las cámaras fotográficas, todo lo que está ocurriendo en la ciudad y que sentimos que estamos a punto de explotar. Sí, sí. Tiene razón. ¿Tú cómo la ves? Mira, Abelardo, has tocado un tema clave. Yo creo que la Ciudad de México en los últimos años ha sido muy deficiente el ejercicio de gobierno y sí hay irritación social. O sea, sí hay enojo social, hay inconformidad social. Vas a cualquier colonia, cualquier calle. Además, la ebullición ciudadana en la Ciudad de México es diferente aquí que en todo el país. Aquí la gente está informada, documentada, es exigente. Las redes sociales te han venido a revolucionar la Ciudad de México. Aquí hay una conectividad de arriba del 80%, lo que no ocurre en los estados del país, fundamentalmente del sur, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde tienen un 20, un 30% de conectividad. Aquí la ciudad es impresionante, su capacidad de reacción en redes sociales. Es decir, esto te genera
también mayor rendición de cuentas, mayor complejidad y mayor exigencia ciudadana. Pero coincido contigo, o sea, sí hay un hartazgo con el ejercicio de gobierno, sí hay un hartazgo con los políticos, sí hay un hartazgo con los gobiernos. Finalmente, el deterioro político se ha venido acumulando en los últimos años y sobre todo por estos actos escandalosos de corrupción que por igual detasan lo que sucede con Overdrecht, lo que sucede con el socavón, lo que sucede con esta impunidad, con OHL. Sí, lo que pasa es que también la ciudad es sede de los poderes federales. Todo se ve. Y que ahora los poderes federales son los que más cuestionados están en cuanto a su honorabilidad y honestidad, ¿no? Así es, porque esto que salió de Overdrecht, $10 millones para el director de Pemex. Que se me hacen pocos. Sí, ese es de un solo contrato. De un solo contrato de 156 millones que asignó. 156 millones de dólares. Pero ¿cuántos contratos habría en efecto? De un solo contrato. Sí, de un solo contrato. 10 millones de dólares. No es ni siquiera el 10%. Pero además lo más grave es que no surge ni siquiera por la autoridad mexicana ni por fuentes de información de mexicanos, sino que tenemos que darnos cuenta por periódicos extranjeros, en este caso del Globo de Brasil, quien describe cómo los funcionarios y dueños de Overdrecht señalan que entregaron con cuentas específicas, pagos específicos a Lozoya. Y por una investigación que se inicia en Nueva York. En Nueva York. Bueno, qué bueno que hablen de la federación, pero en el Distrito Federal Es igual. no hay corrupción. No, sí, o sea. En la sí, Ciudad de México, yo ya también, en el o sea. Distrito Bueno, la Ciudad de México. La Ciudad de México, no, también, Abelardo. Sí, o sea, las concesiones. El problema es que frente al deterioro de la clase política y del gobierno, nadie se escapa. Es decir, la desconfianza es impresionante. Se lo han ganado pulso, ¿no? Sí, claro. Como nos hemos ganado, creo que unos comerciales. Claro, Si nos permites, por favor. en un segundo regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Platicamos esta noche con Ricardo Monreal. Él aspira a ser el candidato de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, a la gobernación de la Ciudad de México. ¿Cómo va eso, Ricardo? Hoy hay una encuesta, ¿no? Mira, hace unos días, la semana pasada, se reunió el Consejo Político de Morena. El Consejo decidió de 4 personas una terna: Claudia Sheinbaum, Martí Batres y yo. ¿A quién eliminar? A Mario Delgado. Ojos. Porque había 4 inscritos. Mario Delgado se inscribió en 4º lugar. Sin embargo, había una posibilidad de que la Comisión Nacional incorporara a 2 en cada terna. Hipotéticamente, el Comité Nacional puede incorporar a 2 para que se enlisten y se encuesten 5 personas. Entonces, a Mario Delgado ya le concedieron el que participe en la encuesta, es decir, van a encuestar a 4 personas. Es una terna de 4. Es una terna de 4. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Pues podría decir Andrés Manuel que va a presentar su póker de ases. Su póker de ases, sí. ¿Verdad? Puede ser. Entonces, pero ya a estas alturas debe de estar levantándose la encuesta para decidir quién encabeza los esfuerzos de la ciudad. Antes del 3 de septiembre, es decir, en unos 8 o 10 días, a partir de esta fecha, estará dándose a conocer públicamente, porque si a estas alturas ya se levantó la encuesta, solo es procesarla en 3 días y en 4 o 5 días se estará dando el resultado. Tú tienes un programa de gobierno. ¿Sí? Yo no he visto que otro aspirante a la candidatura lo tenga. En el caso nuestro tenemos idea, tenemos proyecto, tenemos programa. Mira, la Ciudad de México ya no se puede improvisar, ni tampoco se puede... Pero siguen improvisando. Frivolizar, ¿sí? Pero estamos así, por eso está así la ciudad. Problemas de seguridad pública, problemas de movilidad, servicios públicos fundamentales, desarrollo urbano depredador. Es decir, traemos una gama de problemas delicados que no va a ser fácil. Yo se los he dicho a los compañeros, ejercer un gobierno con las características de la Ciudad de México es muy complicado. Se requiere experiencia, ecuanimidad, no estridencia, no actitudes facciosas o sectarias, porque la ciudad te reclama inclusión, te reclama pluralidad y te reclama tomar las decisiones. Por eso invitas al PRD a que se sume a tu posible candidatura. Es que, mira, yo creo que el gobierno monocromático, monopartidista, ya no funciona en este país. Tienes que abrir el abanico para que gobiernes con los mejores. ¿Invitarías al PAN? Sí, claro, aunque sean del PAN o del PRI, o sea, haría un gobierno plural. El problema es que puedes gobernar fácil o no fácil. Yo digo que es más equilibrado que gobiernes de manera plural. Y si gobiernas con los mejores, te facilita el ejercicio de gobierno, aunque sean del partido que sea. Fue lo que hiciste en Zacatecas. Así lo hice. Por eso comentábamos de Toño, de Carlos Lozano. Hay una cuestión que me brinca aquí. Cuando ya has ejercido el gobierno, tal vez la incorporación, como la mencionas, de quienes militan en otros partidos políticos, sea muchísimo más fácil de encauzar hacia un proyecto, porque quien los está invitando sabe de su filiación y por lo tanto está pues de alguna manera prevenido de cuál puede ser su reacción de acuerdo con esa filiación política que tiene. Porque cuando hemos visto los gobernadores egresados de las alianzas, los resultados con sus gabinetes son espantosos. Sí. Cada quien jala por su lado. Entonces, cuando quienes ya han ejercido el poder tal vez tengan una idea más clara de cómo conducir a diferentes
elementos, diferentes miembros de su gabinete con distintas formas de pensamiento, de ideología, de preparación, etcétera, hacia un objetivo sea más fácil. ¿Podría aceptarse entonces estos gobiernos que, como tú dices, no pueden ser monopartidistas? Es el caso que tú planteas, que plantea Mario Fabio Beltronis también, El Frente Amplio, pero que también plantea de el PRD, alguna ¿no? manera tienen gobernadores que ya experimentaron en sus gabinetes con este tipo de movimientos, porque los otros han resultado un fracaso. Pablo Salazar Mendibuchi, Gabino Cue, Antonio Echeverría, y los que están ahora, Sí. de los que ganaron Pues es que el eran año cuotas, pasado, ¿no? No eran cuotas. está terrible. Sí. Ahora, esto no serían cuotas, ¿Por esto qué? sería una, Porque se un hace un llamado a gobierno, los mejores. claro, un gobierno plural. Mira, yo ya lo hice. Porque se hace nada más para la cuestión electoral, ¿no? Para el día de la elección se hace la alianza, pero no se piensa más allá del día de la elección. No se Yo- va al gobierno. Y se pagan cuotas. Estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en los dos. Es decir, hasta ahora, como dice Lilia, las alianzas, las coaliciones electorales han servido para ganar la elección, no para gobernar. En efecto, las experiencias Son de negativas gobiernos todas. de coalición no son afortunadas. Y yo les diría que yo ya lo experimenté en 1998, hace ya 20 años. En efecto, Carlos Lozano, que después fue gobernador de Aguascalientes por el PRI, fue secretario de Desarrollo Económico conmigo. Y nunca le pedí a él que renunciara a su partido. O sea, el asunto político partidista es distinto. Yo lo único que le dije, cumple con este programa que postuló una fuerza política. Y cumplió, o sea, no se salía de sus cauces. Estuvo conmigo Florencio Quesada. ¿Quién era Florencio Quesada? Era el candidato del PAN a gobernador cuando yo fui candidato del PRD. Y trabajó conmigo en proyectos especiales. La del Verde, y la invité a formar parte, a la dirigente estatal del Partido Verde, encargarse de medio ambiente y ecología. Es decir, sí puedes, y nunca batallé con ellos. Es decir, seguían una dirección, había un liderazgo, y no había lo que tú comentas que sucedió, que cada quien Jala para hacía lo que creía conveniente y hacía su propia actividad personal Y en beneficio de su partido. y en beneficio de su partido. Incluso Acá no, económicamente. incluso económicamente o laboralmente o lo que tú quieras. Pero en el caso mío, desde el 98, no tuve esa dificultad. Y aún conservo amistad con los tres, o sea... Y en la delegación... O más, pues, había más. Ahora en la delegación Cuauhtémoc, ¿replicas ese modelo de trabajar? Mira, sí, claro, no es monocromático el gobierno. Les pongo el ejemplo. La directora jurídica de gobierno viene de Movimiento Ciudadano. La directora de Cultura viene del PRD, la esposa de Agustín Guerrero. La directora de Servicios Urbanos Ella protestaría porque diría, tengo nombre. protestaría en equidad y género. Pero la mayoría, bueno, esposa porque es conocido Agustín de que fue militante del PRD, no por demérito Claro, claro. de Alejandra. Además no dijo de Guerrero, eso es lo que más duele. Sí, entonces, y luego, la directora de Servicios Urbanos, que muchos de ustedes conocen y que la conocen, es Alisa Chelminsky. Ella venía del PAN, trabajó en el PAN de subsecretaria en la Contraloría con Barrios, que es una mujer estupenda, o sea, es una mujer profesional, no se le atribuye partido alguno y tampoco es militante de Morena. Y así te puedo decir todas las direcciones de nivel. Loyo, Salvador Loyo, viene no milita en ninguna parte, viene de la sociedad civil. Y no hay una gente vinculada estrechamente al gobierno monopartidista. Es decir, yo creo que intenté seleccionar a los mejores para que hicieran un trabajo eficaz frente a esta gran responsabilidad que es la delegación. Y yo sí creo en los gobiernos plurales, en gobiernos incluyentes. Los he practicado, los he llevado a la práctica. Y por esa razón a mí no me asusta
el tener que platicar con el del PAN, con Manlio Fabio, con el del PRI, o sea, yo no tengo problemas, o sea, Oye, es que si platicas con ellos no es en demérito, ni te van a cambiar tu filosofía política ni tu principio. O sea, Oye, pensando así, siempre has remado contra la corriente. siempre. Me recuerdo, bueno, la candidatura del PRI para el gobierno de Zacatecas no lo obtienes y te lo ofrece en cambio el PRD. Sí. Y a partir Sí. a partir de ahí viene pues una serie de diferendos con el presidente del momento, que es Sí, Ernesto Zedillo. ahí tuve dificultades. El Incluso recurso- le hice una marcha. A eso iba ¿Te la marcha. acuerdas de Zacatecas? Una marcha donde se agarraban los pies. Sí, ¿no? no, se sangran los pies. Ahora sí que con con nombre de canción, la marcha de Zacatecas. Sí, la marcha de Fueron Zacatecas. las 8 columnas del periódico Ovaciones. Ovaciones, Jesús Unidos. le sangran los pies. Ya le sangran los pies. Fue muy bueno porque les hicimos todos los presidentes municipales, con todos los partidos políticos, caminamos para hacerle un reclamo al presidente de la República, que en ese momento el presidente era un hombre intocado, un tótem, era una verdadera grosería tratar de hablar mal del presidente. En ese momento, hace 20 años, y le hicimos una marcha porque trató muy mal a Zacatecas, nos restringió recursos, incumplió compromisos grabados, firmados, para castigar al gobierno perredista en ese momento, y entonces tuvimos que liberar todas las fuerzas, todos venimos y al final resolvimos el problema, que eran 2 carreteras de 800 millones de pesos, que era una cantidad muy importante, y se terminaron. Pero así como eso, sí he caminado, me ha tocado bailar con la más fea. Ahora se dice que en la Ay, no es calle- cierto, nunca me ha sacado. ahora se dice Muy bueno. para la candidatura que se está disputando ahora en esta encuesta, pues que la preferida de Andrés Manuel López Obrador, el que dice que su dedito es el que al final de cuentas decide, es la delegada en Tlalpa, la señora Claudia Sheinbaum. Sí. Tú no eres el consentido, entonces que la decisión se va a ir por ahí. Mira, yo conozco a Andrés hace 20 años. Fui coordinador de su campaña en el 2012, Y no era su consentido. coordinador general. Yo ¿Qué creo le que hiciste? ese rumor es una autopromoción de sus colaboradores que son más papistas que el Papa. No niego que hay una relación de amistad, pero yo tengo una amistad y un afecto por Andrés, pero no tengo más allá de mi vida pública, mi capacidad y mi talento, si es que lo tengo, pero no presumiría que mi única virtud sea la de ser muy amigo de Andrés y que yo espero su bendición. No, no es así. Yo es lo que creo. ¿Qué no es? Eso es una práctica priista, ¿no? Es una práctica priista y muy facciosa, ¿no? Yo no creo en Y eso. que es autodenigrante. Porque Es autodenigrante cada quien porque, tiene su propia trayectoria. ha hecho porque su yo propio diría, esfuerzo, ¿no? califica tus cualidades, tus características y tu historia, o sea, no califiques tu cercanía, porque a través del tiempo eso no funciona. Pero además yo le diría que yo he estado muy cerca de con Andrés, bueno, tan cerca que fui su coordinador general de campaña. Yo creo que Andrés no se ha metido hasta ahora. Sí veo que algunos amigos de él están metidos, pero pues, es normal. A mí no me genera ningún También problema. debe tener amigos Andrés Manuel que estén contigo. Sí, también. No tengo ningún problema. con Martí. Y con Martí. El propio Martí debe sentirse, o sea, los tres somos amigos. No sé en qué grado, porque dentro de la cabeza de Andrés no podemos adivinar. Ni tampoco yo digo que, recuerdo que Colosio, yo trabajé con Luis Donaldo Colosio, me tocó una etapa trabajar con él, tú recordarás, Abelardo. Entonces Colosio tenía una característica singular. Para sus amigos tenía como recámaras. O sea, te tenía... Como un secretario, ¿no? Ándale. Con cajoncitos. Acá está Paco, aquí está Abelardo, aquí está Eduardo Y el Robledo, secretario completo. aquí está pero no transmitía una idea general de todos. O sea, él decía fulano, está Guillermo. No funcionaba como banda. No funciona como banda. Guillermo Hopkins, Eduardo Robledo, Agustín Basabe, y yo siempre lo vi así porque no te transmitía más allá. Era un hombre con un talento impresionante, pero además aprendió demasiado rápido Luis Donaldo.
Entonces, por eso creo que Andrés es similar. Andrés debe ser de los hombres más intuitivos que hay en la política. Y el político sin intuición Tú también, ¿no? Yo que te conocí de campesino. Sí, sí. Es que él era el secretario de Comunicación Social de la CNC cuando yo fui líder campesino. Sí, porque bueno, eso parece que no existió. Parece que no existió. Y yo era líder campesino en Zacatecas, en la Liga de Comunidades Sagradas, te recordarás. ¿Cómo no? Y con un hombre que la además, manera como ganaste la... Le gané directamente, con un hombre que fue una elección directa, con un hombre que yo estimo, respeto mucho, valoro, a Héctor Hugo Olivares. Es un buen tipo, es una gente de primera. Pero bueno, volviendo... Pero es priista. No le hace, pero... Y lo han tratado mal, porque es un buen tipo. Pero lo de Andrés, yo creo que Andrés sí es el más... Yo de los que conozco, de los de más intuición, yo creo que el hombre político que no tiene intuición es un mero burócrata. No va más allá. Y emoción social, ¿no? También emoción, pero la emoción social, que por cierto esa la hablaba mucho Héctor Hugo, la emoción social decía él. Pero Andrés es muy inteligente, se adelanta a los hechos, lo veo y no soy panegirista, o sea, no trato de ser un adulador inconsciente, no me gusta, no soy excesivo, pero en 20 años que tengo de conocerlo, cada vez me sorprende más, porque si es auténtico, no simula, es un hombre firme, y por eso yo creo que va a ganar la presidencia de la República. Si nos permites, hacemos una pausa ¿Cómo no? Y enseguida regresamos para que nos platiques del 2018 de Andrés Manuel López Obrador, ¿Cómo no? de sus posibilidades. Y del programa para la ciudad. Es del programa, Ah, del programa. ahí está el libro. También para eso. Claro. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Platicamos esta tarde, con Ricardo Monreal, quien aspira...
Porque Ávila. tiene una mamá, ¿eh? Sí, Ay, Ricardo sí. Monreal Hay Ávila. que decirlo, si no, Claro, yo claro. como mamá me molesto si a Saúl no le dice. Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que como yo no más pongo Francisco Rodríguez y no hay protestas en casa. No, pero yo también no le pongo Lidia Arellano, pero eso es para defender a nuestra madre, para que no nos la mienten. Claro, Lilia, claro. Es en defensa platicamos materna. con Ricardo Monreal Ávila. Y te preguntábamos las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador. Decías que es un momento que está seguro que será el próximo presidente de la República, pero hay quienes coincidimos contigo, pero tenemos por ahí un retintín que nos dice, otra vez no lo van a dejar llegar. Se la van a robar. Otra vez se la van a robar. Tú insistes en eso, pero yo creo que hoy no van a poder. Andrés está, mira, yo he vivido los 3 procesos últimos, los 2 últimos de Andrés. El 2006 sí me la robaron. 2012 compraron la presidencia, creo que veníamos de muy atrás. Peña tenía un alto nivel de aceptación, joven, discurso. Pero que fue cayendo, ¿no? A medida que hablaba. No, sí se sostuvo. Claro, se cerró y Andrés estuvo a 4 o 5 puntos en su mejor momento de distancia real, pero veníamos de 16. Ahí fue complicado, hubo mucho dinero de por medio. Ahí está Overdrecht. Hubo financiamiento impresionante para el PRI. La gaviota también. Y le mandó. también la gaviota dio, toda la novela esta que se construyó en torno a Peña les dio. Pero ahora yo sí creo que vamos a ganar. Novela rusa que terminó en tragedia. Sí, novela que termina en tragedia. Pero yo creo que esta vez Andrés está preparando más. Lo veo más entregado, o sea, más maduro, lo veo más La estructura centrado. de la propia estructura, Morena la es estructura. diferente. Yo Ya creo- depende de él. Que no se haya movido Antes. tradicionalmente, pues protestando, manifestándose en las calles, tomando plazas. Eso está En el- bien. En el Estado de México, tras el robo que sufrió... Han hecho las protestas jurisdiccionales, han acudido al tribunal. Eso sí Ese lo es un sabemos. robo descarado lo del Estado de México. Y sin embargo Andrés ha estado, pudo haber movilizado, no sé, 500, 600 mil gentes y prefirió la vía jurisdiccional y que está subyúdice. Creo que eso es bueno, aunque sabemos que ahí el descaro fue impresionante, pero eso la gente del Estado de México y del país lo sabe. No creo que eso beneficie al Mira, PRI. A ver, me queda a mí esto. Cuando viene el 2006 y se hace aquel plantón en Reforma, Sí. pues algunos lo vimos con un sentido positivo de llegar a un enfrentamiento social fuerte, a una protesta severa, a darle esta canalización a lo que la gente sentía como un robo, pues parecía acertado. Llega la siguiente etapa y también vuelven a la tranquilidad. Hoy vemos, después del resultado de las elecciones, otra vez la tranquilidad. Hay quienes efectivamente se ve con buenos ojos, se quita esa imagen del peligro, de la violencia, de todo lo demás. Pero la irritación de los ciudadanos Sí, más es allá, enorme. porque pues también hay otras formas que ya fueron en su momento utilizadas, inclusive por el PAN, no vamos a pagar impuestos, algún tipo de conducción, de salida hacia toda esta irritación que cada vez es mayor. Son 60 millones de personas, de mexicanos en la pobreza, hay millones de desempleados y que no están pidiendo limosna porque han buscado la forma de autoemplearse, de buscar alguna manera de sobrevivir, de encontrar cómo generar recursos para sostener a sus familias, pero eso no es el ideal. Sí. Y esta gente siempre esperando las urnas, Sí. esperando que se respete su voto, dice, bueno, ¿cuándo? ¿No? O sea, unos abusan y el otro, yo no sé qué tan sincero sea, porque pues ya ves que se infartó cuando la reforma energética. Entonces, pues como que hubo muchas dudas si realmente le había dado un ataque al corazón o había decidido retroceder un poco en ese momento, ¿no? No, yo creo que sí fue un hecho real, lo del infarto, pero a ver, veamos una cosa, Lilia, tiene razón. La irritación social, la inconformidad social con
Nuestro modelo y nuestro sistema electoral es enorme. La desconfianza en el INE, en los que organizan las elecciones y en los jueces que califican la elección, es impresionante. Sí hay una inconformidad y bastaría con que tú conduzcas a esa inconformidad y la conducirías a caminos impresionantes. Pero el tema es hacia dónde vamos. Es la movilización, es la resistencia civil. ¿Cuál es la salida? Porque lo que hicieron en el Estado de México están preparándolo a hacerlo en el país. Claro. Y no te va a aguantar el país. Yo estoy seguro que no te va a aguantar el país. Si se hace eso, vamos a tener explosiones. La gente dice, no es cierto, siempre han dicho eso. ¿No se creía lo mismo en el Estado de México? No se creía lo mismo, yo siempre lo afirmé, porque no es lo mismo un Estado que el país. Y el Estado está listo para una ebullición social, que por responsabilidad, qué bueno que no se hizo. O sea, pero el Estado está listo. O sea, la población que habita el Estado de México está irritada y dice, váyase al diablo, así sí las elecciones, vámonos a... Porque los los pueblos hechos, latinoamericanos a los están ya en eso. Y eso no está bien. Pero esto es como la bola. Es como la bola. Que se dio prerevolucionario. Es como la bola. Donde había Sí hay violencia eso. en las calles, Sí hay. asaltos. Es la bola, ¿no? Sí hay. Yo también creo Se eso. está anunciando un movimiento revolucionario. Mira, yo creo que se está anunciando un movimiento impresionante para el 18. O sea, yo lo noto así. Esta inconformidad social de la que habla Lilia, y que ella sostiene que quizá no hubo la conducción, no hubo la fuerza para poder decir ya basta, y que van a seguir haciendo lo mismo, sí está en la cabeza de todos. Y no sé si se atrevan, a lo mejor sí se atreven, porque si se atrevieron en el Estado de México, ¿por qué no atreverse en el país? Es decir, no les importa, son unos irresponsables. Habrán pensado en las consecuencias de que en esa ola, bueno, pues hubo armas que llegaron de algún lado. Hoy los narcotraficantes son los mejores armados. Claro, no, Y mucho más que el dudarían- Estado. No dudarían un minuto Mucho más que el Estado. en armar a quien fuese necesario para ellos mantener un control. Pero mira, Lilia, en el Esto Estado, también es muy grave, ¿no? Es en nada el más- Estado de México hay ya territorios sin control institucional, como en Tamaulipas. En el Estado de México hay municipios Como en Durango, como en ya no Puebla, entras, en ya no Puebla, hay policía, todo es narcoestado. Guerrero, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Michoacán, no se diga, Morelos. Entonces dices tú ya, perdimos territorio. Estamos perdiendo la batalla. Estado fallido. Es un Estado fallido para mí. Entonces todo esto ya es un cóctel. Es ¿te un das cuenta? Es un claro, cóctel. es un una cóctel a crisis punto de explotar. del sistema, es una crisis sistémica. Ahora, esto Lo está- mismo en seguridad pública, lo mismo en salud, lo mismo en educación, lo mismo en economía, lo mismo en la representatividad política. Hay crisis. Hemos visto el repliegue de las guerrillas, de los movimientos armados subversivos. Sí, yo los conozco, el EPR, el ERP, todos están replegados. Sí. Pero en un momento... Pero no desaparecieron. No desaparecieron. y en el caso de la Ahora, ciudad, hay una cuestión. Guerrilla urbana. Se En el ha- caso de la ciudad, no tarda mucho si no cuidamos los esquemas de convivencia y de política social. No tarda mucho en una En Tláhuac No hubo, tarda mucho. ¿Tláhuac hubo delincuencia o también hay ingredientes de... Hay ingredientes. Ahí hay mucho que decir. Primero se politizó. No niego que haya Más se delincuencia. partidizó, más que politizó. Se partidizó. Yo te diría que en toda la ciudad hay crimen organizado. Hay delincuencia organizada en la ciudad. Claro. Entonces, Tláhuac es un pequeño lugar. Aquí en la Cuauhtémoc, la venta de droga es mucho mayor que en Bueno, Tláhuac. veremos que ver la calle de la Maya Mazarik, ¿verdad? Sí, Al menos se dan una peinadita. en Miguel Hidalgo, en Iztapalapa. O sea, nadie está a salvo. Somos muy vulnerables porque no hay mecanismos de control, de vigilancia y de seguridad estrictos. Entonces, los grupos de la delincuencia organizada se sienten sin problema, con una gran impunidad para estar actuando. impunidad, ausencia de gobierno. Impunidad y ausencia de gobierno y Estado de Derecho. Es decir,
es un momento difícil para la ciudad, yo así lo siento, y para levantarla de nuevo, para recuperar o recobrar los niveles de seguridad que teníamos hace 15 o 20, 15 años con Andrés o después con Marcelo, todavía se dio ese proceso de mayor seguridad. Para recuperarlos vamos a batallar. Ahora, pensando perversamente, si se diera un movimiento como el que estamos ahora pues, señalando, previendo, vislumbrando, pudiera darse, ¿sabes cuál sería el argumento siguiente? Fue por culpa de Andrés Manuel. Probablemente. Y entonces esta ciudad, obviamente como centro de decisiones, se incendiaría y el culpable sería Andrés Manuel. Pero mira. O sea, no todo este cóctel que han venido formando quienes tienen en este momento el poder, porque uno de los grandes beneficios, en efecto, que tiene Morena y que tiene quien lo encabeza, pues es no ser gobierno. No ser gobierno y tener antecedentes de un gobierno aceptado por los chilangos, ¿no? Pero yo te diría que esa teoría de la subversión y de el incendio social ya no va a pegar, porque a Andrés lo han atacado durante casi 18 años. 2000, la primera elección del gobierno de la ciudad. ¿Sí? Y desde entonces lo siguen atacando. Lo siento que ya está vacunado, siento que ya no va a generarle... Pero nada le había pegado tanto como esta última investida donde lo pretenden ligar con Maduro, con Venezuela, con el chavismo. Yo también creo eso. Creo que ahí ha faltado un deslinde claro de decir no tengo que ver nada, no me interesa, no coincido. Son procesos totalmente no coincido con él. Respeto al país, la libre autodeterminación de los pueblos, los principios de la política exterior, pero no tengo que ver nada con eso. Centros de decisiones. También se dice que Washington, donde definitivamente hay alguna intervención, no alguna intervención, hay mucha intervención en la política mexicana, que Washington también se opondría a la llegada de Andrés Manuel. Yo creo que no, yo creo que sí. Yo también creo que no. Yo he hablado con personalidades de Estados Unidos, legisladores, políticos, de los dos partidos y del Servicio Civil de Carrera, y a mí me han comentado que a ellos no les preocupa quién gane, no les preocupa quién gane. Es más, ellos dicen, si la izquierda gana, nos ayudaría, porque al implementar políticas sociales, en el caso de Andrés, bajaría el ritmo de migración, bajaría el ritmo de todos los problemas que tenemos en las fronteras. Yo creo que con la información que tienen problema. también les importa a alguien que pueda mantener la paz social. También. Y ese es un tema, ese es un tema, porque cualquier revuelta social les impacta. Con todo y muro. Les afecta. Alguien me decía, un empresario, me decía, no, esa teoría no es válida. ¿Cómo no? Porque, no, de que Washington se opondría, pues. Dice, eso no sucede. Porque detrás de Trump está la comunidad judía. Y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad, los más beneficiados fueron precisamente los miembros de la comunidad judía. Y yo he escuchado muy buenos comentarios de los empresarios más exitosos o con mayor poder económico en la ciudad. Los he escuchado hablar bien de Andrés Manuel, que cuando él fue gobernante les fue muy bien, había seguridad, estabilidad, tranquilidad. ¿Y no declaran con el moche? Ese es el tema. Y sí extrañan. Y no como ahora, que ahora el todo federal, pues ya ni siquiera todo se vende, socios. todo, ándale, ya no me des moche, hazme parte de tu sociedad. O sea, que es lamentable que esté sucediendo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, viendo esto hacia el futuro, sí, yo creo que el caso de la señora Claudia tiene pues pisos de servicio, sus segundos pisos, etcétera, también esta cercanía, su propio trabajo también creo que cuenta. De Martín, bueno, sus liderazgos, etcétera. Pero vamos a suponer que la decisión no fueras tú. Yo creo que tu tranquilidad es porque también partes de una seguridad sobre el triunfo de Andrés Manuel y tu llegada a la Secretaría de Gobernación. Sí, mira, se ha hablado mucho de eso. Esta cercanía, pues a eso te llevaría, ¿no? En caso de... Se ha hablado mucho de eso. O hasta para mover. Hasta este momento solo tengo un plan, el plan A.
No tengo plan B en este momento. Y creo que me he enfocado tanto a este plan A que no he vislumbrado, que no estoy avisorando ninguna otra alternativa. Voy a servir siempre, o sea, con Andrés no voy a confrontarme, nunca. Tengo 20 años de mi vida acompañándolo. Los mejores años de tu vida. Los mejores años de mi vida. Así como las señoras a la hora del divorcio. De los 36, de los 37 a los 47, de los 47 a los 5, no, 37 a los 57, 20 años de mi vida pública han estado vinculados con Andrés. Entonces, es un matrimonio difícil de separar. Yo tengo 32 años de casado. No soy de los que se separa tan fácilmente. No, y menos cuando ya lo invirtió. Pues muchas gracias. Ricardo, te deseamos mucho éxito, que la encuesta que se está llevando a cabo... Estoy muy tranquilo, como dice Lilia. Muchas gracias, Lilia. No, al contrario. Amigo Gracias a Abelardo, ti. muchas Que gracias. te favorezca. Y te invitaremos aquí cuando seas candidato. Órale, aquí estaré con ustedes. Enhorabuena, Gracias. felicidades por el Muchas programa. Gracias por acompañarnos, gracias, le deseamos que la próxima semana también esté con nosotros y nos despedimos. Lilia, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Abelardo, ¿No nos vas a invitar a cenar? buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, La muchas invitación corre a gracias. cargo Yo los invito. Ok, Pero tacos. ya lo conseguí. Tacos. Del califa de Sí, su... del Califa. Del Califa. Ahí se quita la delegación. Hay buenos tacos. Ay, bueno. Buenas noches. San Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.